¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? La verdad que ha sido una semana bastante movida en el ámbito parlamentario, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Y tenemos un montón de información para compartir con ustedes, como lo hacemos habitualmente aquí en el Parlamento. Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte, atento a la escena política que se mueve casi de manera constante, con novedades y con resoluciones en este último tramo del año. La expectativa en la provincia de Corrientes por la aprobación finalmente de la paridad de género para el próximo miércoles y un trabajo este último fin de semana que busca, entre otras cosas, regular algunas actividades. Los obstetras, por ejemplo, van a tener colegio, también los operadores turísticos, cuestiones que se abordan en la Cámara Baja y que ajustes más, ajustes menos, empezaron a tener un proceso de regularización, Daniel. Avanzamos un poco sobre lo que tiene que ver la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Comenzamos expresamente lo que ha pasado en la última sesión, lo que ocurrió con un homenaje siempre recordado, siempre valorado a los héroes de Malvinas, pero también lo que va a ocurrir. La sesión histórica a la que se viene el miércoles que viene, esto decía el presidente Pedro Casani. Antes de la pandemia desarrollamos un programa que se llamaba Malvinas va a Diputados, con la idea era, la desarrollamos tanto en la capital como en el interior de la provincia, concurrir a establecimientos escolares, junto y acompañado de combatientes, donde en función de estos testimonios, de estos 20 excombatientes que después de 36 y 37 años fueron a Malvinas, contar un poco la realidad, tratando de que los jóvenes, las generaciones más jóvenes de nuestra provincia, entiendan y comprendan qué es lo que pasó en aquel momento y por qué. Así que hoy, digamos, en este acto del Salón Amarillo, es bueno nuevamente volver a comprometernos con la causa Malvinas. Da la sensación de que la causa es una causa instalada ahora a las nuevas generaciones, quienes no vivieron temporalmente el hecho, ¿lo tienen presente? Es nuestra responsabilidad. Uno advierte que progresivamente esto se va instalando. En las primeras actividades que yo le contaba que desarrollamos con excombatientes en algunas escuelas, encontrábamos por allí como que faltaba, no digo no saber, pero algunos detalles. Y creo que esto se va instalando y es responsabilidad nuestra, tanto desde el punto de vista educativo como la que llevamos cada uno de nosotros en nuestra actividad cotidiana. ¿Qué prevé para el último periodo del año legislativo? ¿Qué queda entre esas paridades de género? Está en la Cámara Baja. Mucha actividad, vamos a, si Dios quiere, en la sesión de la semana próxima, estimo yo que estaremos aprobando la media sanción que le falta a la ley de paridad, con lo cual estaríamos convirtiendo en ley. Y repasando un poco las acciones que se llevan adelante en la provincia de Corrientes y en el pedido de reapertura del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas, que conecta Argentina con Paraguay, Silvia Galarza, diputada provincial, estuvo presente en una actividad que se llevó adelante en conjunto con representantes de Ayolas, de su lado extremo del puente, de la represa, de la localidad de Ayolas y de similares características en Ituzaingó. Silvia Galarza nos cuenta cómo se dio este punto de reclamo, esta concentración social en las dos costas del río y también qué se va a hacer de acá y en adelante para la reapertura de un paso fronterizo que desde la pandemia es el único que falta reabrir en la Argentina. Las novedades son que el 19 de agosto se hizo una movilización del pueblo de Ituzaingó, organizado por los consejos deliberantes de Ituzaingó y de Ayolas, donde los concejales y representantes de los sectores de turismo, los sectores de educación, sectores de deporte, sectores de comercio, se hicieron presentes, acompañé a las partes del lado argentino y también se hicieron presentes los concejales y representantes de distintos sectores del lado paraguayo, quienes pudieron cruzar la frontera. Simplemente quedaron, al ingresar a la zona de la represa, está la parte de seguridad, la barrera de seguridad de la entidad binacional Yacyretá, hasta ahí los dejaron llegar. O sea, estábamos nosotros de un lado y ellos del otro lado, pero con la misma intención de seguir luchando por la apertura de este paso fronterizo, que para nosotros es realmente insólito. Justamente ese día nos enteramos de un comunicado de la entidad binacional donde decía que había elevado una propuesta a la Cancillería de Paraguay a efectos de que analicen un protocolo a seguir para, tengo entendido, cuestiones turísticas.
para habilitar el paso. Otra opción que daban era poner tipo colectivos urbanos. Porque en un momento se dijo que se iba a habilitar el paso de común a tráfico, un movimiento de 2 frecuencias por día, con un transporte público como un tramo entero. Sí, está bien, eso se puede hacer, pero lo que nosotros necesitamos es la apertura del paso fronterizo. Y si es necesario trabajar sobre un protocolo, sobre el que ya existía, adecuarlo a las necesidades de hoy, poner fines de semana, horarios como teníamos la otra vez, que tampoco era un paso fronterizo habilitado 24 horas, era de 9 a 19 y solamente vehículos particulares. No estamos hablando de un tráfico comercial. Entonces, y esa es la lucha. Y puede haber un colectivo, pero no es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo la apertura del paso fronterizo, cosa que la gente de Ayola pueda venir a la ciudad de Ituzaingó y nosotros podamos transitar sin ningún tipo de problema. Los representantes argentinos en Yacyretá o los representantes paraguayos en Yacyretá, aparte de las emisivas que hicieron o las resoluciones que se dictaron, no se manifestaron respecto al tema. El único comunicado es este que te estoy comentando, que nos enteramos ese mismo día a la hora de la movilización. Pero la cuestión más grave que acá tenemos que ver es que es una cuestión unilateral del lado argentino, porque las autoridades paraguayas están desesperadas pidiendo la apertura del paso fronterizo. Es Argentina quien no está queriendo habilitar. Y estamos hablando de una represa binacional y un paso fronterizo. Entonces creo que por ahí ya pasa más por una cuestión de decisiones políticas más que cuestiones de seguridad. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos. Porque en Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Muy bien, Lucía Centurión es diputada de Encuentro Liberal y se ha presentado en la Cámara Baja un proyecto de expropiación para desarrollo urbano en Ituzaingó. Un tema muy interesante, especialmente para lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades en la expansión urbana. Y lo explica mejor la diputada de Encuentro Liberal. Uno de los proyectos fue justamente la expropiación de inmuebles en una zona de Ituzaingó a los efectos de proyectar 2 calles, la calle Rivadavia y Jujuy específicamente, y así poder comunicar un amplio sector de la comunidad que, si bien estaba comunicado con el área urbana, las distancias eran mucho mayores. A esto que si ahora se logra con la expropiación se va a permitir un mayor acceso, una mayor calidad de los servicios, y se va a permitir la integración de toda la ciudad de Ituzaingó, teniendo en cuenta que la zona donde se expropia estos inmuebles es una zona hacia donde está proyectado el crecimiento de la ciudad. ¿Acompañó la oposición? Sí, efectivamente, porque la verdad que la Comisión de Asuntos Constitucionales se trabajó muy bien.
en todo este tema, en todo este proyecto, porque como dijo la diputada Meissner, cuando están los requisitos cumplidos y hay un fin superior, todos tenemos que ponernos de acuerdo para acompañar, así que por eso creo que es valorable el acompañamiento, porque todos coincidimos que para mejorar la calidad de vida, y como también lo había sostenido, son situaciones excepcionales, pero que el Estado debe tomar la determinación para poder garantizar esa calidad de vida para todos los habitantes. Y en el marco de la última sesión de Cámara Baja también se hizo la presentación de un proyecto, aparte de este que comentaba Lucía Centurión, que busca regular la actividad del turismo, que viene teniendo un crecimiento en Corrientes en el último tiempo, que viene comprometiendo a distintos operadores turísticos y prestadores de servicios, pero que requiere también de cierto contralor para la actividad profesional y garantizando la calidad, un piso en la calidad de los servicios que se ofrecen en materia turística en la provincia de Corrientes. De esto conversamos con Horacio Pozo, autor de la norma que busca regular la actividad turística a través de un colegio. Es la creación del Colegio de Profesionales de Turismo. Una aspiración que tienen los profesionales, los técnicos y licenciados y los guías, incluidos los guías de sitio, que son toda la gente que conocen los esteros, que no tienen títulos universitarios, pero que son sumamente útiles porque son grandes conocedores de los esteros. Entonces, a ellos también se los incluye como posibles matriculados del colegio de profesionales. Bueno, son conocidos los colegios de ciencias económicas, abogados, y bueno, los de turismo tienen también la aspiración, ya que es una profesión relativamente nueva, y quieren colegiarse, quieren administrar la matrícula. Es una manera de promover el perfeccionamiento continuo, que la profesión crezca, que dentro de cada hotel o de cada emprendimiento que tenga que ver con el turismo haya un profesional para que los servicios que se brinden sean mejores. La provincia viene avanzando con colegiar diversas actividades que no tenían colegio en el último tiempo. Esto del turismo tiene la particularidad de ser un sector muy amplio, con muchos tipos de prestaciones. Digo, todos los prestadores turísticos pueden estar vinculados al colegio. ¿Cómo va a ser el marco jurídico? Bueno, es cierto lo que señalás, hemos creado varios colegios, ahora entró también el proyecto de los obstetras, que vamos a tratarlo también en los próximos días. El de turismo ya está acordado, o sea que ya había tenido media sanción, o sea que va a salir. Sí, se suele discutir académicamente en el ámbito del turismo si es una disciplina autónoma o no. Pero sí se le reconoce que es un integrador de diversas profesiones y especialidades. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos, porque en Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial.
En la escena nacional, Daniel, la Comisión de Hacienda y Presupuesto discutió el avance de los impuestos establecidos en el último periodo y que empiezan a vencer, necesitan una reformulación. Por eso estuvo presente la referente en el ámbito de economía, del Poder Ejecutivo, la contadora Balestrini, que visitó la Comisión de Presupuesto y Hacienda y refería a los impuestos que vencen y que necesitan una aprobación. Finalmente tuvo despacho, pero escuchamos cuáles son los impuestos que vencen y cómo va a ser la continuidad impositiva en la Argentina a partir de la aprobación de esta norma que tuvo, por lo menos, despacho de mayoría. Tiene que ver con el proyecto de prórroga de vigencia de impuestos cuya vigencia está venciendo al 31 de diciembre del 2022, así como también algunas destinaciones del producido de esos impuestos. En primer lugar, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico. Esto es lo que sucede. Al 31 de diciembre del 2022 opera la culminación del plazo de vigencia de ciertos impuestos que son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación que compone ese sistema tributario, que se atribuye a ese sistema tributario. Gran parte, la mayoría de estos impuestos son coparticipables o distribuidos en base a la coparticipación. ¿Cuál es el objetivo de esto, de este proyecto, además de plasmar y decir que es una prórroga de la vigencia y de la destinación de su producido? Tiene que ver con el financiamiento de políticas públicas, con mantener la integridad de esos recursos tributarios y tener presente que, como todos sabemos, en esta época ya estamos elaborando los supuestos del próximo presupuesto o del proyecto de ley de presupuesto, y es fundamental contar no solamente con una claridad en cuanto a políticas públicas a ser mostradas y evidenciadas a través de ese presupuesto, sino cómo se van a financiar esas políticas públicas. Del proyecto que se ha elevado, discriminar en realidad lo que son simples vigencias de lo que son también la distribución de su producido, del producido de la recaudación. ¿Cuáles son los impuestos por los que se estaría proponiendo la prórroga de la vigencia? El primero de ellos tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que como ya dije es uno de los pilares del sistema tributario, representa 5 puntos sobre el Producto Bruto Interno y, como todos sabemos, es coparticipable. En segundo lugar, el impuesto sobre los bienes personales, que se distribuye también en cierta forma en base a pautas de la coparticipación y que además tiene primero una primera detracción que es destinada al INCUCAI y luego, a su vez, tiene esa distribución que es más del 90% en función de recursos coparticipables, así que es otro de los impuestos que representan, digamos, una parte considerable de lo que es la recaudación dentro del sistema tributario argentino. En tercer lugar es el impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Este impuesto tiene una destinación específica que es destinada a ANSES. En los dos casos anteriores, la distribución del producido datan de los años 90, 91, 96. En el caso del impuesto a los créditos y débitos, esa distribución de la asignación del producido data del año 2017. Después, también se prorroga la vigencia, o se propone la prórroga de la vigencia de lo que es el régimen de monotributo. Y por último, el del impuesto sobre el capital de las cooperativas, que también tiene una destinación 50% coparticipable y 50% al Fondo de Promoción y Educación Cooperativa. Luciano Laspina es un economista y diputado por la Alianza Juntos por el Cambio, integrante del PRO, y se ha destacado notablemente en lo que tiene que ver en este año parlamentario exclusivamente por sus aportes económicos, y hace la contraparte a lo que recién contaba y explicaba muy bien la contadora Balestrini. Por eso vamos a escucharlo a Luciano Laspina. Nuestra intención, bajo ningún concepto, es tratar de, digamos, de alguna forma de desfinanciar al Estado Nacional, mucho menos a las provincias. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación
decir que no podemos avalar con una prórroga lisa y llana la contrarreforma tributaria que se hizo en los 2 últimos años o durante la gestión del presidente Alberto Fernández, que a mi juicio ha sido una contrarreforma impositiva salvaje, que ha aumentado el impuesto al trabajo, digamos, congelando el mínimo no imponible de contribuciones patronales, ha aumentado el impuesto a la reinversión de utilidades, llevando la tasa, la alícuota de reinversión de utilidades para las empresas al nivel más alto del planeta. Creo que hay 1 o 2 países que tienen ese 35%, en general la mayoría de los países tiene 14%, el que más alto tiene 20%, los países comparables, incluso Latinoamérica. Nosotros hemos puesto esa tasa en el 35%, castigando obviamente el proceso de inversión. Se ha subido salvajemente el impuesto a los bienes personales. Detrás de un supuesto progresismo se ha generado un verdadero menoscabo a las arcas fiscales, porque lo que ha habido es una estampida de empresarios que nos hablan por Zoom desde Uruguay, explicando que si viven en Argentina en 10 años pierden el patrimonio. Y bueno, y hace sentido en algún punto. Nosotros lo advertimos en aquel momento, cuando se estaba dando la discusión de bienes personales, que esto iba a ocurrir, que iba a ser un tiro en el pie. No solo un tiro en el pie para la recaudación, digamos, porque yo creo que el saldo neto de esto que se ha hecho probablemente sea negativo, no he hecho las cuentas, pero lo que se recauda por un lado respecto a la cantidad, se habla de 14.000 contribuyentes de altísimos patrimonios que se han ido a vivir y a invertir en otros países, que la mayoría son empresarios, algunos conocidos por ser empresarios del sector productivo, de los que más han generado inversiones, exportaciones, empresas de alto valor agregado, intensivas en trabajo. Esos empresarios están radicando sus empresas y sus vidas en países vecinos. Lo que nosotros obviamente no podemos hacer es avalar una prórroga lisa y llana, haciendo abstracción de lo que se ha hecho en estos 2 últimos años en materia impositiva, en las cuales se ha abusado, se ha violentado, yo diría, la legitimidad que da obviamente el Congreso de la Nación en detrimento de los contribuyentes. Ya hay algunos fallos que hacen alusión a la confiscatoriedad de algunos impuestos, pero sin entrar en eso, se ha aplicado una violencia inusitada sobre el contribuyente argentino, sobre el contribuyente con nombre y apellido a través del caso de bienes personales, pero fundamentalmente con el ciudadano de a pie, el más humilde, que va a la góndola del supermercado y paga ingresos brutos, paga por supuesto IVA, paga impuesto al cheque, paga todos esos impuestos que se trasladan a la góndola del supermercado en una economía que este gobierno se ha encargado de cerrar lo máximo posible para garantizar rentas empresarias, que por supuesto trasladan toda la carga impositiva, incluso el grossing up de ganancia del 35%, al precio final de los productos, porque no compiten contra nadie, porque no hay importaciones, porque ni siquiera hay importaciones para poder producir lo mínimo que necesita ese productor local ultraprotegido. Hasta ese se está empezando a frenar la actividad. Entonces, nosotros como Interbloque vamos a presentar un dictamen de minoría en donde vamos a plantear, por supuesto, la prórroga en general de muchos impuestos y proponer algunas correcciones en los que nosotros creemos han sido los puntos centrales de la contrarreforma impositiva que se ha dado durante el gobierno de Alberto Fernández, en un mensaje, creo yo, de bastante responsabilidad, es decir, no vamos a hacer la demagogia de no votar impuestos, porque sería ridículo, y no vamos a caer en ese sensacionalismo, pero sí al mismo tiempo plantea una posición clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina en materia de reducción de impuestos. Miguel Ángel Pichetto estuvo visitando la provincia de Corrientes, articulando un poco entre las fuerzas de propuesta republicana, la coalición cívica y toda la conformación del arco político opositor. Miguel Ángel Pichetto busca ser la pata peronista de Juntos por el Cambio. Referido a esto, visitó Corrientes, se encontró con el gobernador. La pregunta es, Daniel, ¿hay margen para un sector del peronismo dentro de una alianza que a veces tiene como una impronta antiperonista en su discurso? Claro, lo que pasa es que la figura de Pichetto fue en su momento un golpe de efecto que buscaba recrear la pata peronista. La imagen de Pichetto está muy centrada exclusivamente en su feeling con el kirchnerismo. ¿Por qué?
Es un dirigente de una dilatada trayectoria que viene desde el siglo pasado, fines de los 90, fue legislador nacional, pero no solamente en el Senado, es quizás lo más público y notorio, fue diputado nacional en momentos importantísimos de la Argentina, diputado, senador, pero todavía no termina de engendrar ese reconocimiento peronista para decir, este es el referente del peronismo. Se busca posicionar a través de distintas estructuras locales, con referentes locales, para conformar el peronismo desencantado con el gobierno nacional y de esa manera encarnar ese posicionamiento para entrar en una alianza opositora. Esa es la historia de Pichetto, que busca hacer ahora pata en Corrientes con una estructura movilizada a través de 3 partidos políticos. Totalmente. 17 son los distritos donde actualmente está conformándose esta propuesta que lleva a Miguel Ángel Pichetto, entre otras cosas, lo menciona en la nota, como candidato a presidente en unas posibles primarias para el 2023. Muy bueno y auspicioso encontrarme con este gran gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, con el que tengo una relación de amistad y de afecto personal. Reconocer en él un hombre que impulsa el crecimiento y las inversiones en Corrientes. Me parece realmente muy importante, en primer lugar, tomar como ejemplo a Corrientes en lo que hace a la organización política. Junto por el Cambio tiene que mirar mucho el esfuerzo que han hecho en la provincia de Corrientes en orden a organizar la vida de 30 partidos políticos y una gran coalición y gobernar la provincia con eficacia. Este es el desafío que tenemos nosotros de cara al año que viene en la elección nacional. Junto por el Cambio tiene que ampliarse, tiene que sumar más voluntades para ganar las elecciones y después para gobernar de manera inteligente y responsable y sacar el país adelante, ¿no? Hay espacio para construir peronismo dentro de Juntos por el Cambio, que a veces tiene esas facciones antiperonistas marcadas y que tiene una disputa de poder propio dentro del espacio. Sí, por supuesto, y hay legítimas aspiraciones de otros candidatos, pero bueno, nosotros estamos participando y organizando el peronismo republicano, encuentro republicano, que no es solamente sectores que vienen del peronismo decepcionados, sino también muchos independientes, gente que está identificada con mis ideas respecto al rol de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, políticas de seguridad, políticas migratorias. Yo tengo una agenda más amplia, no me limito a hablar únicamente de economía, hablo de un conjunto de temas. ¿Pichetto puede ser candidato a presidente en una primaria? Si hay primarias voy a ser candidato a presidente, eso lo he dicho. Bueno, la que acabo de expresar, la que voy a conversar hoy a la tarde. Muchas de las ideas las he sintetizado en esta conferencia de prensa, espero poder ampliarlas, pero lo puedo reducir concretamente en una visión capitalista. La Argentina tiene que ir a un capitalismo, no un capitalismo de amigos, sino un capitalismo responsable, un capitalismo nacional, para que se multipliquen las empresas, porque sin empresas no hay trabajadores. No hay que poner al empresario como enemigo, hay que trabajar con los empresarios, comerciantes, emprendedores, el mundo pyme, para que ellos puedan tomar trabajadores. Llegamos al final de un programa cargado de información en el marco de la actividad parlamentaria que en este convulsionado clima político, no sé cuánto margen de sesión tendrá de acá y hacia adelante, Daniel, pero la semana que viene seguramente en la escena nacional va a ser una semana muy importante. La verdad que sí, vamos a tener de cara a lo que es un mes fundamental en la esfera nacional, porque septiembre debería ingresar nada más y nada menos que el presupuesto, y también para las próximas semanas se esperan las visitas de ministros en la esfera nacional. A nivel local habrá muchísima tela para cortar en esta semana. Totalmente, porque la expectativa está puesta en la decisión histórica de aprobar la paridad de género, que seguramente se da en la próxima sesión en la Cámara Baja, y la expectativa que siempre existe ante las audiencias que pasan funcionarios que buscan la titularidad de los juzgados. Este próximo jueves va a haber también una audiencia de esas características, todo acá en el Parlamento la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, Daniel. Por favor.